del tobillo es el que queda, digamos, lesionado. Recordando más o menos lo que es la anatomía del tobillo, que se compone... Hola. Está bien, Rodolfo. Sí, sí. Seguimos, bueno. Que se compone fundamentalmente de 3 ligamentos. 2 huesos que son la tibia y el peroné. El peroné, si nosotros nos tocamos el tobillo, vamos a tener 2 protuberancias. Del lado externo es el peroné y del lado interno está la tibia. Del peroné se disparan 3 ligamentos, uno hacia adelante, uno hacia el medio, hacia el hueso de abajo, que es el calcáneo, y uno hacia atrás. Esos 3 ligamentos, generalmente el anterior y el medio, son los que más sufren en las distensiones. ¿Y en sí qué es una distensión? Una distensión de ligamento, o un entorse de tobillo, o un esguince de tobillo, es la misma palabra para todos, es el estiramiento de esa estructura y que va a tener varias clasificaciones o varios grados de gravedad. Fundamentalmente, una clásica es grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1 es un esguince leve, el 2 es un esguince moderado y el 3 es un esguince grave. Ahora, clínicamente, o sea, a la vista, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que estamos ante un esguince de qué variedad de esguince? Primero, el mecanismo de acción que uno a veces capaz que lo está viendo al jugador, lo que le ocurre, y el jugador lo que siente es un chasquido a veces simplemente siente un leve dolor, a veces no siente nada, porque es un esguince leve que se va a dar cuenta al otro día, pero lo que pasa es que el pie se mete absolutamente hacia adentro, esos 3 ligamentos se estiran en demasía, y cuando ese estiramiento llega a un grado anatómico que digamos, el tejido del ligamento no lo soporta más, comienza a haber las roturas fibrilares de ese ligamento, que eso hace que ya pasemos a un esguince moderado, y si esa rotura fibrilar pasa a una rotura completa de ese ligamento, pasamos ya al grado 3. ¿Cómo clínicamente lo podemos ver? Bueno, el dolor es algo importante. El grado de dolor, la magnitud del dolor y la inflamación enseguida del lugar, que el tobillo se pone como una pelota, realmente nos da a entender de que ese es un esguince que puede ser moderado o grave. Pero realmente toda la anatomía de lo que es la lesión se puede llegar a ver mejor a las 24 horas. ¿Por qué? Porque el hematoma, que es el color azulado que toma el tobillo todo por debajo de esa protuberancia ósea que es el peroné, directamente toda la parte inferior del hueso, del pie, porque uno al estar parado y el declive hace que toda la sangre siempre vaya hacia abajo. Entonces esa mancha azulada que se produce en el pie, además de la inflamación, nos está hablando de que hay una rotura de alguna fibra del ligamento. Esa fibra acompaña con una rotura de alguna arteria pequeña o de una vena, y ese es el desprendimiento de sangre que hay. Por eso ya tenemos, cuando hay un hematoma, tenemos que tener precaución porque estamos ante un esguince de grado 2, un esguince moderado o grave, lo cual amerita que rápidamente tenga que usar una inmovilización del tobillo con una bota termoplástica de aproximadamente 25 o 30 días, hielo durante la primera semana y fundamentalmente en el momento del gesto deportivo. El hielo es fundamental, el hielo y la presión, que se envuelve una bolsa de hielo cubierta con papel film o con una venda, y el antiinflamatorio, que tiene que ser cada 8 horas, cualquier antiinflamatorio. Entonces, todo esto tiene que ser corroborado con estudios de imágenes, porque tenemos que descartar de que esa lesión no sea una fractura. A veces los ligamentos tienen una fuerte inserción en el hueso y además de romperse el ligamento o de estirarse, ese ligamento rompe con la inserción ósea y se producen las fracturas. Entonces, la imagen, la radiografía, en los primeros momentos es fundamental. Una radiografía de frente y perfil del tobillo nos va a dar toda la posibilidad de ver que los 2 huesos fundamentales del tobillo, la tibia y el peroné, y el calcáneo y el astrágalo, que son los 2 huesos con los que articula
esos otros 2 huesos en el pie estén sanos. Entonces todo lo que estamos viendo de sintomatología y de clínico, la inflamación, el hematoma, la hinchazón y el dolor, es pura y exclusivamente de un problema ligamentario. Desde ya que si tenemos la posibilidad, los medios económicos y la posibilidad de estar en un lugar donde haya resonancia magnética, es el estudio de elección de todo el aparato ligamentario, una resonancia magnética que nos va a decir hasta qué punto está estirado o roto todo ese aparato ligamentario. Cuando el aparato ligamentario está roto en su totalidad, que son los menos casos, amerita una cirugía reparadora, donde se abordan los 3 ligamentos y se les hacen puntos de sutura y después va una bota. Pero son los menos casos. En general, en el 90% de los casos, las lesiones ligamentarias se curan con una inmovilización adecuada, con los días adecuados, con una rehabilitación después de kinésica adecuada y después con toda otra rehabilitación en el gimnasio, con ejercicios propioceptivos fundamentalmente y de fortalecimiento de todo el aparato ligamentario. Ustedes generalmente en los chiquitos o en los juveniles que vengan con un entorsis de tobillo o un esguince de tobillo, en el 80-90% de los casos es siempre del lado externo, o sea, el pie se metió hacia adentro, el chico toca con el dedo, ustedes le dicen dónde le duele y no toca la protuberancia que uno tira acá al costado, que es el peroné, le toca más abajo, 1 centímetro más abajo. Si estuvieran tocando el peroné podemos pensar que es una fractura, pero como toca más abajo, seguramente es un esguince que con el correr de los días nos va a decir si es moderado o es grave, de acuerdo a la coloración del tobillo. Eso también nos va a decir y nos va a dar, junto con la imagen, nos va a decir cuántos días tenemos que inmovilizar un tobillo. Generalmente un tobillo entre 25 y 30 días es una buena cantidad de días para que tengamos una buena cicatrización de los ligamentos y de ahí en más comenzar con todo lo que es la tarea del kinesiólogo. En general, en 45 o 50 días ya puede estar corriendo de vuelta un chico que tuvo un esguince de tobillo grado 1 o grado 2. Eso siempre hablando de los esguinces externos. El esguince interno ya es un poco más raro, más complejo, es cuando el pie se va hacia afuera y duele del lado interno. La verdad que es bastante difícil de encontrar mucha casuística, no hay grandes cantidades de esguinces internos, generalmente son externos, pero en sí estamos en la misma situación. Una radiografía para descartar que no es una fractura, ver la coloración de la piel, ver cuánto se le ha inflamado ese tobillo, colocar rápidamente hielo durante la primera semana, 4 o 5 veces por día, 20 o 30 minutos de hielo, no estar 4 horas con hielo. Son 20 o 30 minutos, 4 o 5 veces al día. Con el hielo, inmovilizar rápidamente con una bota termoplástica, el pie elevado siempre, dormir en la cama, al chico hay que ponerlo en la cama con el pie elevado durante 10 centímetros, y con eso esperar las imágenes y vamos a tener fundamentalmente que la respuesta a cuántos días vamos a estar con una inmovilización. Pero eso casi le diría en el 80-90% de los casos se resuelve así, sin ir a una cirugía y sin tener que tener otro tipo de tratamiento que la inmovilización. Los tobillos en general, el aparato ligamentario tiene muy buena respuesta al tratamiento en el sentido de que no dan recidivas, o sea, no es como un hombro que a veces los esguinces acromioclaviculares o las luxaciones de hombro, realmente si uno no hace un tratamiento acorde en lo muscular, con el tono muscular de todos los músculos del hombro y con kinesiología, rápidamente vuelven a salirse de su lugar o vuelven a tener lesiones y que rápidamente uno decide hacer algún tipo de cirugía de rescate. En cambio los tobillos no, se pueden resolver. Si en algún momento queda un residuo de dolor, se pueden hacer algún tipo de infiltración, no para que el chico juegue antes, sino simplemente para que el antiinflamatorio y el analgésico llegue más rápidamente al tobillo, a los tejidos y pueda seguir con la rehabilitación con un poco más de comodidad. Pero en general tiene muy buena resolución
y a los 45 o 50 días ya está nuevamente entrenando. Con la rodilla, el esguince de rodilla es un poco más complejo. El esguince de rodilla tiene muchas estructuras la rodilla, pero fundamentalmente del lado externo tenemos una gran cincha que va desde el fémur a la parte superior de la tibia, que es el ligamento colateral externo. Del lado interno tenemos otra cincha que une también la tibia por debajo con el fémur por arriba, que es el ligamento colateral interno. Y después tenemos los dos famosos ligamentos que cruzan la rodilla por dentro, que es el cruzado anterior, lesión gran temida por los jugadores de fútbol, y el cruzado posterior. Vamos con el ligamento interno, que es el que lleva digamos, la mayor proporción de lesiones. Un 70% de los esguinces de rodilla son de ligamento interno. ¿Y cuándo se producen? Se producen cuando la rodilla se va hacia adentro. Es esa típica lesión que el chico viene y dice: fui a trabar una pelota, trabé, pero la rodilla siguió, se me metió para adentro y sentí un dolor fuerte del lado interno de la rodilla. Esa es la lesión. A veces es trabando una pelota, a veces es trabando con otro jugador, a veces es pegándole al pasto y que la rodilla se va para adentro, a veces pisando mal, pero en general es cuando el chico va a hacer un gesto de ir a disputar una pelota, el pie queda fijo y la rodilla sigue para adentro. O el pie fijo se va hacia afuera y la rodilla sigue para adentro. Bueno, ¿ahí qué ocurre? Los ligamentos son como elásticos, digamos, que evitan que la rodilla tenga mucha movilidad en lo que es el varo valgo. Cuando un chico, varo es cuando ese chueco famoso, que las rodillas están curvadas hacia adentro. Eso es varo. Y valgo es al revés, es el chico que lo vemos de atrás y las rodillas están con el que le decimos patizamba, que están en la rodilla casi pegadas al medio y los pies separados abajo. Entonces, cuando tenemos esa lesión de ligamento interno, nosotros lo que primero vamos a preguntarle al chico: ¿qué le duele? Que se toque con la mano, como le decía el otro día, con un dedo, que se toque qué es lo que le está doliendo. Seguramente va a tocar la rodilla un poco más, va a doler otra cosa. ¿Qué vamos a notar? Automáticamente vamos a notar que el lugar va a estar inflamado, no vamos a ver hematoma seguramente, y tenemos que hacer 2 o 3 maniobras que las hace el médico, pero que ustedes al costado de la cancha las pueden hacer, que son muy simples. Perdón, Doc, se cortó una parte de la clase. Se está cortando. A ver, para que vengan a poner. ¿Ahí? ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Se corta. Se cortó. Se cayó y se esguinzó la rodilla. Sí. Ahí está, Doc. Estamos, bueno. El chico se toca la rodilla y se está tocando al lado interno, nosotros poniendo la rodilla, la pierna primeramente en extensión, y con la mano derecha, yo voy a tratar de hacer la maniobra para ver si ustedes se dan cuenta. Con la mano derecha estoy sosteniendo la tibia casi sobre el tobillo, ahí apoyo mi mano derecha, y con la izquierda la apoyo del lado externo de la rodilla y empujo hacia adentro, como que para que el lado interno se quiera abrir, digamos. Esa es una maniobra que está buena hacerla continuamente, tanto de un lado como del otro, con la rodilla sana, para ver cuántas, a veces los ligamentos internos y externos de muchos chicos son bastante elásticos y hay un pequeño movimiento, pero eso da dolor enseguida cuando hay un esguince de rodilla, de esguince interno. Enseguida el chico relata que tiene más dolor en ese punto. Bueno,
El ligamento interno tiene 3 grados también de gravedad, grado 1, 2 y 3. El grado 1 y 2 son estiramientos simplemente del ligamento, y el grado 3 es una rotura del ligamento interno que rara vez ocurre. En general, en el 80-90% de los esguinces de rodilla internos se curan inmovilizando la rodilla, con una férula con contención lateral. ¿Se cortó de vuelta? No. Ahí. Con una férula en extensión de la rodilla, son esas férulas que uno se las pone, que son de tela, con abrojos, y 2 barras de metal en los laterales. Hola, a ver si apagamos, muteamos por favor, el micrófono, gracias. Adelante, profe. Ahí seguimos, bueno. Entonces, lo que decía, un esguince, ligamento interno de rodilla, independientemente de como en el tobillo, 3-4 veces por día el hielo desde el lugar de juego, ahí al costado de la cancha, el antiinflamatorio y a inmovilizar en extensión en la rodilla. El chico tiene que caminar con la pierna extendida. Así se puede caminar, dormir con la pierna elevada y tener una férula que tenga 2 o 3 abrojos en la parte del muslo, en la parte de la tibia, y estas férulas tienen 2 barras de metal a los costados para que la rodilla se mantenga fija, digamos, no se vaya para ningún costado, ni tampoco pueda doblarse la rodilla. Esa es la inmovilización que hay que hacer. Antes le poníamos un yeso en extensión, pero es demasiado, porque nosotros con una férula el chico se puede sacar la férula manteniendo la rodilla bien en extensión, se puede duchar, se puede volver a poner la férula, y a los 10-15 días podemos comenzar con el tratamiento de kinesio, fundamentalmente tanto para el esguince de rodilla como para el esguince de tobillo. La magnetoterapia es una de las, digamos, de los elementos de elección para quitar el dolor, y después el onda corte y ultrasonido que hacen que la irrigación sea más importante en esa zona, la irrigación sanguínea, eso hace que la oxigenación del lugar sea más adecuada, y al haber mejor oxigenación de los tejidos, la cicatrización va a ser más rápida. Así que a la semana hay que comenzar con la kinesiología, o a los 10 días, y a los 15 días, además de la kinesiología, hay que comenzar con los ejercicios para fortalecer el cuádriceps. Ustedes saben que una de las maneras de mantener sana una rodilla es mantenerla protegida, y que los ligamentos, tanto externos como internos, tengan alguien que los ayude a soportar todos los gestos que hace la rodilla, es tener un buen cuádriceps. El trabajo del cuádriceps anterior, de lo que sea toda la cara posterior, y los 2 bastos, tanto el basto interno como el basto externo, que son los que al crecer en tono y en fuerza, casi invaden los ligamentos, el interno y el externo, y le dan otro soporte a la rodilla. Siempre que hay una lesión meniscal o una lesión ligamentaria, el músculo se viene abajo, uno enseguida lo compare con el cuádriceps con la otra pierna, y uno van a ver que a los 15-20 días de tener la lesión, si uno no trabaja el músculo, enseguida tiene una menor circunferencia. Hay una forma muy rápida de decaer ese músculo que tiene una rodilla con lesión. Entonces hay que trabajar mucho a los 15 días ya en el gimnasio, siempre con la pierna en extensión, trabajar tanto en los grupos musculares anteriores como posteriores para que esa rodilla siga teniendo un soporte muscular adecuado, además del ligamentario. Pero bueno, lo importante es que ustedes en la cancha vean cuál es el gesto que produce el jugador, miren y escuchen qué es lo que el chico dice, qué es lo que le está doliendo, qué es lo que se está tocando, y que ya vayan pensando que esa es una lesión de ligamento interno que amerita una inmovilización, hielo, y después estudios por imágenes de vuelta. La radiografía de rutina para ver que no haya una fractura agregada a lo ligamentario, y si están dadas las condiciones tanto del lugar donde uno está jugando, de la ciudad donde está jugando, que haya un resonador, hay que hacer una resonancia que nos va a dar con exactitud cuál es el grado de lesión de ese ligamento. Si es simplemente un estiramiento, si es una desinserción
de arriba o de abajo, o si es una rotura del ligamento. En general, todas las lesiones del ligamento interno, les vuelvo a repetir, se curan con inmovilizaciones de 35, 40 días o 45 días, de acuerdo el grado. En cambio, si nos pasamos para el otro lado, que tenemos el ligamento externo, las lesiones del ligamento externo son más raras, son mucho más raras. Tiene que pasar que se trabe el pie abajo y que la rodilla se vaya hacia afuera. Son muy raras, pero bueno, generalmente son más graves que la interna. El ligamento externo tiene una conexión con el menisco externo por medio de otro ligamento, y a veces ese tipo de lesión requiere una cirugía que estabilice, digamos, ese ligamento con suturas, porque si no, la verdad que la rodilla queda demasiado inestable y con simplemente inmovilizándola no se va a curar bien. Pero le vuelvo a repetir, deben ser más o menos el 7-8% las rodillas que presentan ligamentos externos con lesiones graves. En general siempre es el interno. Ahora, ¿qué pasa con los cruzados? Fundamentalmente el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior tiene una inserción en la tibia y en el fémur. El ligamento tiene la función de que el fémur contenga la tibia, que la tibia no se vaya hacia adelante. Una persona que tiene una ruptura crónica del ligamento cruzado anterior, va a pasar que cuando baja una escalera, cuando baja una montaña que viene bajando caminando, parecería que la tibia se le va para adelante. Abajo de la rodilla, la tibia parecería que se le va para adelante, porque solamente está sostenida por todo el grupo muscular posterior. El grupo muscular del cuádriceps posterior está insertado en la tibia y lo contiene. Por eso a las personas que tienen lesiones del ligamento cruzado anterior, parciales o que no se operaron nunca, se les pide que trabajen todo el día todo el grupo posterior del cuádriceps, porque es el que va a sostener a la tibia y va a poder reemplazar en parte a ese ligamento cruzado anterior. Bueno, la rotura del ligamento cruzado anterior no tiene otro tratamiento que la cirugía. Hay varias técnicas quirúrgicas, generalmente se toma un pedazo de tendón rotuliano del medio, se hace un túnel en la tibia y después se lo inserta del otro lado, siguiendo el trayecto original de ese ligamento, se lo contiene con un tornillo. Es una cirugía que necesita manos experimentadas y es una cirugía que requiere de aproximadamente entre 6 meses y 9 meses de rehabilitación. Yo sé que hay jugadores o médicos con sus jugadores que hacen la heroica de estar a los 5 o 6 meses jugando, pero no es lo adecuado, ni lo recomendado, ni lo que dicen la mayoría de las escuelas de cirugía de rodillas, donde dicen que el tejido de ese injerto de ligamento que uno está haciendo necesita entre 6 y 9 meses para poder hacer, digamos, callo en el hueso, que haya una buena tonificación, y después sigue todo un proceso de rehabilitación kinésico y de gimnasio, porque la rodilla hay que volver a tener la movilidad que tenía, los grados de flexo-extensión que tenía, y fortalecer fundamentalmente el cuádriceps posterior, que es el que va a ayudar a que ese ligamento no sufra demasiado y se vuelva a romper. Antiguamente, en la época de la selección campeona del 86, se colocaban ligamentos artificiales de Gorotec o de algún otro tipo de tejido. Siempre fue famosa las 2 cirugías de Burruchaga, que antes del Mundial se hizo cirugías de las 2 rodillas con ese tipo de elementos, por lo que permitía que esos elementos uno pudiera jugar a los 2 o 3 meses, pero con un 80-90% de posibilidad que se vuelvan a romper, que fue lo que ocurrió. Jugó el Mundial, pero después se rompió. Así que hay que tener mucha paciencia con esos ligamentos cruzados. Y es una lesión bastante traicionera en cuanto a que la persona presiente que algo ocurrió adentro de la rodilla, pero la rodilla sigue estable para la caminada, digamos. La rodilla lo que va a hacer, se va a inflamar, se va a llenar de líquido. El médico en el consultorio puede empezar a hacer diagnóstico haciendo una punción de esa rodilla,
Y si viene sangre, de esa punción se va a dar cuenta de que hay una lesión importante de alguno de los ligamentos cruzados. Pero bueno, es una parte ya del medio que escapa a las posibilidades de ustedes. Lo que ustedes tienen que digamos, estar atentos a que si un chico tiene una parada brusca en la cancha, o tiene un stop brusco donde la tibia se quedó fija en el césped y toda la pierna siguió para adelante, la rodilla se le inflama rápidamente, fundamentalmente arriba de la rótula, y tiene mucho dolor, amerita que salga del partido, que se le haga un par de pruebas clínicas de movimiento que el médico hace, y los estudios por imágenes, porque hay una posibilidad de que el ligamento cruzado se haya roto. Profe, consulta. Sí, sí. Jugar con rodillera en caso de tener sensible la rodilla o molestias. ¿Con rodillera? Sí. Mirá, todo ese tipo de artilugios, rodillera, la rodillera que tiene un agujero en la rótula para que la rótula quede al aire libre, una cinta que se pone fundamentalmente por debajo de la rótula, la parte inferior de la rótula, que es la tapa que tenemos, ahí el jugador de fútbol muchas veces se coloca una cinta que aprieta. Todas esas cuestiones son de cómo la siente cada uno. Cómo la siente cada uno. Lo que sí uno puede hacer una traba a ese jugador que tuvo una distensión de ligamento interno de rodilla, leve o moderado, y tuvo su buena rehabilitación. A veces uno le hace una traba con cintas, o sea, una manera de colocar cintas para que esa rodilla quede un poco más protegida y que el jugador sienta que está un poco más protegido. Como pero le pasaba además, a Verón, ¿puede ser? ¿cómo? Como le pasaba a Verón, a Sebastián Sí, Verón. exactamente. Pero ya te digo, es algo muy particular de cada jugador, de cómo lo sienta. No quiere decir que una rodillera va a contener, por eso mismo cuando yo te decía de las lesiones de ligamentos, hay que poner una férula con dos barras de metal a los costados, porque es lo único que contiene el movimiento de la rodilla y lo mantiene extendida, si no, no hay manera de contenerlo. En general molesta bastante, es difícil ver a un jugador con una rodillera jugando, porque molesta un poco. No sé si hay otra pregunta con respecto a eso. En caso de estar en recuperación y sentir como el tema de se le va la rodilla o se le vence la rodilla, ¿es recomendable el uso de rodillera para mantenerla firme? No, que la rodilla no lo va a poder mantener. No la va a mantener. Cuando alguien le dice se me va la rodilla, hay que hacer un trabajo intenso de 3 meses, todo lo muscular del cuádriceps, tanto posterior y anterior, y si no, eso no hace que la rodilla se sienta más estable, hay que pensar seriamente en la cirugía de estabilización. Pero una rodillera no va a contener en absoluto una inestabilidad de rodilla, ni lateral, ni de cruzado, ni anteromedial, que es las que se producen cuando está roto el cruzado. Con una rodillera no lo vamos a poder resolver. Lo único que lo va a poder atenuar es un gran trabajo muscular que no tarda menos de 3 meses, por lo menos, en el gimnasio. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, y siguiendo entonces con las lesiones de rodilla, tenemos, digamos, la gran, no digo que la gran lesión, pero sí la lesión que todos a veces pensamos que puede tener una rodilla, que es cuando tenemos una ruptura meniscal. Los meniscos, como todos saben, son como 2 chavetas, como 2 medialunas, digamos, chatas, que uno tiene a cada lado de la rodilla y se interponen entre el hueso fémur y la tibia por debajo. Ahí están esas 2 medialunas, una un poco más cerrada que la otra, el menisco externo y el menisco interno, y que hacen de amortiguación dentro de la rodilla. Antiguamente, cuando uno tenía una lesión meniscal, que era esa lesión que uno también quedaba con el pie fijo en el piso y quería rotar hacia afuera o hacia adentro, y el pie quedaba fijo, o uno estaba casi con la rodilla flexionada y hacía un gesto de rotar hacia adentro o hacia afuera la rodilla y el pie quedaba fijo. Bueno, ahí se producían las lesiones de menisco, y antiguamente lo que se hacía era operar rápidamente ese menisco que le mantenía a uno la pierna trabada, o se le bloqueaba la rodilla a cada rato, le dolía y se inflamaba. Últimamente se ha llegado a la conclusión de que el sacar el menisco de una rodilla
es muy perjudicial para la rodilla, porque es una almohadilla que protege a la rodilla el menisco. Entonces, cuando no hay más posibilidades que la de cirugía, porque la rotura es una rotura muy amplia, muy grande, hay algunas roturas que se llaman en asa de valse, que hace que una mitad del menisco se meta hacia adentro y que la rodilla permanezca bloqueada muy seguidamente, no queda otra que hacer una cirugía por medio de artroscopía y sacar toda la parte lesionada, pero tratar de preservar todo el menisco, todo lo que más se pueda, porque está comprobado que cuando uno saca un menisco de la rodilla rápidamente entra en una lesión crónica rápidamente y ahí automáticamente termina la posibilidad futura del jugador de fútbol. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando hay una rotura meniscal? Bueno, la rotura meniscal se produce en estos casos como este gesto que le estoy diciendo. Es un jugador que frena bruscamente y flexiona la rodilla y al mismo tiempo quiere girar hacia la derecha y hacia la izquierda y su pie queda fijo en el piso. Siente dolor, puede quedar trabada la rodilla y hay que destrabarla, rápidamente se va a inflamar y después hay que hacer la resonancia magnética, que es el único estudio que te va a decir cómo está el menisco. En una radiografía no vamos a ver nunca un menisco, porque el menisco tiene un cartílago como la parte del medio de la pechuga, digamos, del pollo, de ese tipo de material. Son dos chavetas, dos medialunas chatas que están ahí adentro, y la única manera de verla es con una resonancia magnética que nos va a decir, tiene roto el cuerno anterior del menisco, tiene roto el cuerno posterior, o hay una rotura longitudinal, o una rotura transversal, y nos va a dar la gravedad de esa rotura. A veces hay roturas muy pequeñas que hacen que solamente el menisco quede en su lugar, pasa el episodio agudo de los 2 o 3 primeros días de dolor, la rodilla se desinflama y el jugador vuelve a la actividad como si nada. Eso es lo que comúnmente antes se llamaba pellizco de menisco. El menisco está roto, pero es tan pequeña esa rotura que capaz que el jugador está 6 meses, 7 meses, 1 año o 2, y hasta que no vuelva a tener un gesto como ese de pie trabado y de giro, el menisco no le molesta. Pero bueno, al tener un gesto de vuelta se va a terminar de romper y ahí sí vamos a necesitar un tipo de cirugía bien conservadora, con artroscopía, una cirugía que uno se la hace un viernes y el lunes está caminando y al otro viernes está entrenando, pero que hay que tratar de ser muy conservador para no tratar de sacarle a la rodilla un elemento que está comprobado, sirve para que no se deterioren los cartílagos de la rodilla. Así que... ¿Eso para cuidarlo hay un trabajo para hacer, sea de cuádriceps o de gemelos? Sí, el trabajo en toda lesión de rodilla, el trabajo de cuádriceps, tanto anterior como posterior, es fundamental. Fundamental. Gemelos no tiene mucho que ver con la rodilla, pero desde ya todo el sustento muscular que pueda tener la pierna hace que los ligamentos trabajen menos, que trabajen más descansados y que la pierna tenga otro tipo de estabilidad. Esas rodillas que están en piernas desgarbadas sufren mucho, dependen, toda la estabilidad de la rodilla depende de todo el aparato ligamentario y son las que más se van a lesionar. De todas maneras, no estoy hablando de un aumento en el volumen del músculo, estoy hablando de aumento en el tono muscular, un trabajo de gimnasio a velocidad, a repetición, para que el tono muscular del cuádriceps, tanto anterior y posterior, y de los bastos, tengan un aumento considerable para soportar ese tipo de lesión de la rodilla. Fundamentalmente, también hay que hacer este trabajo cuando uno va a operar una rodilla. O sea, generalmente cuando uno va a operar, tiene decidido operar un ligamento cruzado o un menisco, se lo trabaja 10, 15 días antes el músculo para que ya vaya, porque después de la cirugía el músculo pierde volumen automáticamente en la primera semana y segunda semana, y después es más difícil recuperarlo. Entonces, cuando hay tiempo, se hace un trabajo previo, se hace la cirugía y después seguimos con el trabajo del kinesio y la remuscularización. Pero esas son las 3 o 4 lesiones, tanto en rodilla, la de los ligamentos internos y externos, fundamentalmente el interno, la del cruzado y las lesiones meniscales, que son realmente las que comprometen el futuro del jugador de fútbol. Donde tiene que estar muy bien evaluada cuál va a ser la metodología a seguir en el tratamiento, evaluar fundamentalmente muy bien toda la estrategia quirúrgica. Y acá tiene mucho que ver si el jugador es un jugador profesional, si es un jugador de elite o es un jugador, digamos, de fin de semana.
en general, las personas de 30, 40 años que solamente juegan al fulbito los fines de semana, hacer una cirugía de cruzado anterior es como para pensarlo, porque mucha gente trabajando en la parte posterior del cuádriceps puede seguir jugando al fútbol recreativo, estoy hablando. En cambio, el jugador profesional tiene que ir a una cirugía de cruzado, tiene que ir a una observación, por lo menos artroscópica, de cómo están los meniscos, porque si no esa rodilla se va deteriorando cada vez más y porque no va a poder hacer los gestos deportivos de exigencia que necesita un jugador de alta competencia. Así que es un elemento a cuidar, la rodilla. El tobillo tiene muchas más posibilidades, con inmovilizaciones se cura en la mayoría de los casos, pero siempre después de la inmovilización, tanto de rodilla como de tobillo, es fundamental el trabajo kinésico, el trabajo propioceptivo, fundamentalmente de los músculos del tobillo, para que ese tobillo vuelva a tener fuerza y que en el primer pocito que agarre vuelva a tener una recaída. Así que esas son las lesiones las que yo creo que son las más comunes, las que ustedes están más acostumbrados a ver, y seguramente si ustedes han estado jugando al fútbol, ¿quién no ha tenido un esguince de tobillo o un esguince de rodilla? El esguince de tobillo también además tiene, lo digo para el entrenador o para el profe, tiene esa cuestión de que pasa 3, 4 meses y siempre hay una molestia en el lado externo, fundamentalmente, en algún lugar, cuando uno hace un movimiento brusco, cuando uno lleva la extensión máxima del tobillo hacia adentro, siempre sigue molestando. Los tobillos sí, es importante jugar vendado, o con trabas, para que hay unas trabas hechas con cinta que son excelentes para que el tobillo no se vuelva a meter para adentro, y en general es bueno que el chico las pueda hacer antes de tener su primer esguince, que juegue con una traba que se hace simple, es muy simple con cinta adhesiva, que hace que evita que el tobillo se vaya para adentro. Pero bueno, si sucedió el episodio del esguince, es fundamental que cuando se reincorpora de vuelta a los entrenamientos, lo haga con el tobillo protegido. Generalmente lo que más me gusta a mí, que tengan una traba hecha, que evite la inversión del tobillo, y arriba obtener un buen vendaje del tobillo. No sé si me quieren hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo Yo sería te quiero hacer una pregunta, traba pero con una no cinta, respecto a eso. profe? ¿Cómo? Se montaron ahí. Perdón. Sí. Iba a preguntar cómo se haría una traba con una cinta adhesiva. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque es una manera de poner una cinta que comienza en la tibia, uno va girando o comienza en el pie, y uno tiene que girar alrededor del pie y de la tibia la cinta, una cinta adhesiva de unos 5 o 6 centímetros de espesor, se ponen 2 o 3, pero lo que vamos a hacer, que para la próxima charla, yo me voy a hacer un videíto de cómo sería una traba, porque si no se los muestro haciéndolo es difícil de que se den cuenta. Hago un videíto y se los muestro la próxima, de cómo se hace una traba en el tobillo para que no se invierta el pie y se produzca el esguince más común, que es el esguince de cuando se me metió el pie para adentro y me duele la parte externa del pie. Es una traba bastante sencilla, pero se las tengo que mostrar. Explicándosela así no la vamos a comprender. Doc, yo te quería hacer una consulta, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con la musculatura ni lo que veníamos hablando, pero tiene algo que ver. La terminación por lo general del tendón que termina en el aductor, Sí. ¿cómo? Abajo de la aductora, la terminación donde, abajo de los testículos. Abajo del abdominal bajo. Sí. O sea, hasta ahí arriba, casi con inicio de pubalgia, digo. ¿Cómo hago con una rehabilitación de esas? O sea, ¿solo con inmovilización? ¿O puede ser como la famosa nueva forma de recuperación activa? No. Mirá, yo estuve Porque hace poco. abarca todo, tanto desde el talón todo. hasta arriba. Bueno, Yo he estado con el otro día tuvimos una charla con el médico y el preparador físico de Barcelona, y eso es todo con movilidad. Todo con movilidad. Todo con movilidades. Todo con movilidad. Hay una primera semana
inmovilización, porque hace mucho hincapié en lo que es el frío, en la primera semana de lesión, pero después todo con movilidad, porque fundamentalmente no quieren que la inmovilización produzca una cicatriz dura o una inserción dura del aductor, porque los bordes de esa dureza se vuelven a romper. Entonces, ya que son lesiones difíciles, todo lo que gira alrededor del pubis y de todos los músculos que se insertan ahí, porque si uno sacara los genitales van a ver que los rectos anteriores se insertan ahí, los dos aductores se insertan ahí. Entonces, la confluencia de tendones, de músculos muy fuertes, que son muy solicitados, y por eso es la dificultad que hay en las rehabilitaciones de las pubalgias. Es un lugar muy difícil, que muchas veces terminan en cirugías, que las cirugías no son más que pequeños cortes longitudinales de las inserciones y suturas para que se vuelva a revascularizar toda la zona, pero todo lo hacen con movilidad, con mucha kinesiología, con onda corta, con ultrasonido, pero con muchas muchas sesiones por día, a la mañana, a la tarde, trabajando mucho, lamentablemente, en los pueblos, en los clubes de ciudades pequeñas, es difícil que un chico vaya 2 turnos al kinesiólogo. Gracias que van todos los días o van día por medio. Claro. Pero la verdad que ahí en los clubes grandes vas a tener a la mañana onda corta, a la tarde ultrasonido, después magnetoterapia, van mezclando en el mismo día varias cosas. Al tener tanta cantidad de cosas, con alguna la pegan, porque la verdad hoy en día no sabes, este es para esto, pero bueno, es la manera de poder tener rápidamente recuperado ese tipo de lesiones que son bastante complejas. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Con respecto a los esguinces, ¿le quedó alguna duda? No, está muy claro. Recuerden que es muy importante en todo tipo de esguince o de golpe. Hace el 50% de la recuperación el hielo en el acto y el antiinflamatorio. No tenerle miedo al antiinflamatorio. 2 o 3 antiinflamatorios por día los primeros 3 o 4 días. Son fundamentales. Y un tema con respecto a los ligamentos, que también a veces uno escucha mucho, es el tema de las infiltraciones. Hay que tener mucho cuidado con las infiltraciones en los ligamentos, porque si uno hace una infiltración en el cuerpo del ligamento, en la masa del ligamento, si no tiene una mano hábil para hacerla, con las cantidades necesarias, puede romper más el ligamento. Menos hacer una infiltración para que el jugador juegue. Porque ustedes saben que las infiltraciones en los ligamentos o en los músculos siempre van acompañadas de un analgésico. La infiltración en sí es un corticoide de depósito que funciona durante 30 días, funciona como un gran antiinflamatorio, y se le coloca un analgésico mezclado, por ejemplo la silocaína, para que le quite el dolor al lugar y el lugar de la lesión pueda ser rehabilitado con un poquito más de comodidad. Pero una cosa es hacerlo para rehabilitarlo y otra cosa es hacerlo para que vaya la exigencia de jugar, que el jugador, como va a tener el lugar anestesiado, lo va a exigir más y lo va a terminar a romper más. Un ligamento anestesiado a uno no le duele. Y uno va y exige al máximo en un partido y lo termina de romper todo. Pues hay que tener mucho cuidado cuando se exagera. Ahora, está jugando la final de la Champions League, lo necesitaba Messi, bueno, una infiltración, eso sí, puede estar habilitada, pero si no, una infiltración para jugar no es cuidar al jugador. Y en general las infiltraciones andan mejor en las cavidades, cuando uno infiltra una rodilla para desinflamar un menisco, cuando uno infiltra la articulación de una cadera o un hombro, pero no soy partidario para nada de las infiltraciones intraligamentarias o intramusculares porque generan, digamos, una falsa confianza en el jugador y la lesión se puede reagravar. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto. En general... Sí, no sé quién habló ahí. ¿Alguien quería decir alguna pregunta?
decía lo importante que es, estás hablando de las infiltraciones, que a veces es un tabú con el tema ese, ¿no? En lo que es muscular y todo eso es contraproducente a futuro, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Desde ya que a veces uno en las articulaciones hace hace a veces infiltraciones, pero pensando de que ese paciente se va a quedar en reposo. No pensando que uno lo infiltra para que vaya a exigir el lugar a fondo de vuelta, porque lo va a terminar rompiendo. No tiene sentido. Yo, la verdad que bueno, calculo que ustedes lo deben haber sentido nombrar más que yo, pero yo cuando empecé a trabajar acá en Balcarce, en Mar del Plata era muy famoso César Parraquini. Sí, ni hablar. Sí. Bueno, y César infiltraba mucho. Y tenía buena mano para infiltrar, por no ser médico. Yo había estado mucho con él, pero también a veces generaba que le dejaba la duda al jugador si podía jugar o no, medio dejaba la puerta abierta. Y yo me cansaba de ver pibes de acá de Balcarce que iban un viernes, se infiltraban y el domingo estaban jugando, y el lunes estaban explotados. ¿Viste? Claro. El domingo estaban jugando, sí, bárbaro, pero el lunes estaban hechos pelota. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo creo que solamente se deja para casos excepcionales que existen en el fútbol profesional, pero cada vez se realizan menos. Tengan en cuenta que también a veces hay lesiones ligamentarias, que son inflamaciones ligamentarias. En algunos lugares, por ejemplo, la articulación sacroilíaca, que es, digamos, acá tocándonos acá abajo de donde va el cinturón, en el medio, donde terminan las lumbares, está el hueso sacro, y por el costado están las dos ilíacas. Por esa unión, a veces produce inflamación de ese lugar, y uno lo infiltra y tiene un resultado espectacular. Pero no es que está infiltrando el cuerpo de un ligamento, está infiltrando una articulación que está inflamada por determinadas cuestiones, y eso es distinto. Hay mucha lesión, mucha rotura de tendón de Aquiles, mucha rotura de tendón rotuliano por infiltraciones exageradas, capaz que en otro lado del cuerpo, pero el corticoide en exceso produce, digamos, baja las defensas y baja el tono de defensa de todo lo que son los aparatos ligamentarios. Uno a veces dice, a mí me hubiera gustado muchísimo preguntarle a Gago, por ejemplo, después de tantas lesiones ligamentarias de tendones, rupturas de tendones, bueno, ¿cuántas veces te infiltraron en tu carrera? ¿O alguna vez te estudiaron, no tenés ninguna enfermedad reumática silenciosa que nunca supiste que la tuviste, pero estudiándote sí? Porque todas esas cuestiones hacen que se rompan tanto una enfermedad reumática silenciosa que uno no sabe que la tiene, porque uno la va a empezar a saber que la tiene cuando tiene 50 años, pero en la juventud no, sumado a infiltraciones con corticoides, o pacientes que son asmáticos, chicos que son asmáticos, que tienen mucho corticoide de entrada, o alguna otra patología que el médico de familia le dio corticoide, genera de que hay grupos tendinosos que están más debilitados y son más propensos a romperse. Por eso a veces cuando hay roturas, digamos, a repetición de algún tipo de tendón, como es el tendón de Aquiles o el tendón rotuliano, hay que estudiar a fondo con un médico clínico a ese paciente para ver por qué se produce esa rotura cuando es un gesto normal. Ahora, si uno tuvo un traumatismo, desde ya, pero corriendo o haciendo un pique, sin que haya tenido una tendinitis previa, un tendón rotuliano o un tendón de Aquiles, hay que estudiar, que algo pasa con ese chico. Hay que estudiarlo con un médico clínico que lo estudie por completo. Perfecto, Rodolfo. Muy completo. Muy bueno. Para cerrar, recuerden que todas las articulaciones, que es donde un hueso se une con otro hueso, están rodeados de ligamentos. En los laterales, en el frente, atrás, uno toma el dedo pulgar y ustedes lo tienen lleno de ligamentos. Ligamento interno, externo, por arriba, por debajo. Y cada vez que esa articulación se moviliza en exceso, o por un golpe, o porque se trabó, o porque te lo llevaron para atrás, es en pequeño lo que pasa con la rodilla, con el tobillo.
se estiró un ligamento, hay que darle frío, hay que inmovilizarlo rápidamente, hay que tomar un antiinflamatorio y después hacer una prueba por imagen para ver si el hueso no está roto y en esa misma prueba por imagen, en la resonancia o en la radiografía, hacer movimientos de estrés para ver cuánto se mueve esa articulación, si no se mueve más que comúnmente se tiene que mover, porque nos va a dar un grado de rotura del ligamento, si es grado 1, 2 o 3, y nos va a decir fundamentalmente ese grado de rotura, cuánto tiempo tiene que estar inmovilizado y el tratamiento de ese paciente. Pasa en el hombro, pasa en los codos, pasa en todos los lugares donde un hueso se une con otro. Desde ya que la reina de todo esto son los tobillos y las rodillas. ¿Listo? Buenísimo, Rodrigo. Bueno, muy buena clase. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Un abrazo grande, gracias, Rodrigo. Excelente, Balinati. Hasta luego, muchachos. Un fenómeno. Un abrazo. Gracias por todo. Nos vemos, a dormir todos, a descansar. Gracias por todo, chicos. Nos vemos el viernes. Chao, Tano. Buenos lentes. Chao, chicos. Hasta luego. Buenos Chao. lentes. Que descansen. Que descansen bien. Te quedan bien los lentes, Tano. Ahí, la encina estaba en la cama ya, ¿lo viste? No, Estaba terrible, casi tirado en la terrible. cama, estaba. Le mandé un mensaje privado. Sergio, no te rías. Le mandé un mensaje privado, parecía un hipopótamo abriendo la boca. Bien.